¿Qué sucede cuando el universo revela secretos que desafiaban toda lógica? Desde astronautas que se enfrentan a lo inexplicable en el espacio, hasta naves que se pierden entre fenómenos desconocidos, cada misión esconde un enigma. Sonidos imposibles en el vacío, objetos brillando en la lejanía y figuras etéreas observando desde el abismo cósmico. La verdad sobre el cosmos parece estar cada vez más cerca, pero ¿estamos preparados para enfrentar lo que no podemos comprender? Prepárate para adentrarte en los relatos más aterradores y asombrosos de quienes han desafiado los confines del espacio. Nada volverá a ser igual. Lo que vio en la Luna cambiará tu percepción para siempre. ¿Quién hubiera imaginado que el primer paso de la humanidad fuera de su planeta también sería observado por algo que no pertenece a este mundo? En medio del silencio lunar, Neil Armstrong y Buzz Aldrin estaban a punto de escribir historia, pero según Maurice Shetland, no estuvieron solos en ese momento. ¿Qué secretos se esconden en los rincones oscuros de nuestras misiones espaciales? Shetland, quien asegura haber ocupado un alto rango dentro de la NASA, relató con vehemencia un detalle inquietante. Durante el primer alunizaje, 2 objetos flotaban a pocos metros del cráter donde Armstrong y Aldrin realizaban su misión. Estos objetos, que según él eran claramente naves extraterrestres, se mantenían en un extraño silencio, como si observaran a los humanos dar ese icónico pequeño paso para un hombre. Pero lo más impactante, según sus palabras, fue el mensaje de radio que Armstrong habría transmitido. Un mensaje que nunca llegó al dominio público. Oh Dios, no me creerían si les dijera, hay otras naves aquí, están justo al otro lado del cráter. La NASA, como era de esperarse, negó categóricamente estas afirmaciones. Incluso llegó a desacreditar a Shetland, alegando que nunca tuvo un rol relevante dentro de la agencia, sino que trabajó como ingeniero en una empresa subcontratada. Pero entonces, ¿por qué las fotografías publicadas en 1975 por una revista mostraban exactamente lo que Shetland describía? El misterio queda flotando, igual que aquellos objetos que, según él, fueron testigos del momento más trascendental de la exploración humana. Tal vez nunca sabremos si realmente hubo espectadores en la Luna, pero esta historia no es única. A lo largo de los años, otros astronautas han experimentado fenómenos inexplicables, momentos que parecen desafiar toda lógica. Y hablando de sonidos y cosas extrañas, ¿qué harías si escucharas algo en un lugar donde debería reinar el silencio absoluto? Porque el espacio, según se dice, guarda un secreto mucho más perturbador, ruidos imposibles de explicar. El espacio siempre ha sido sinónimo de vacío absoluto, un lugar donde no puede propagarse el sonido, donde reina un silencio casi perfecto. Sin embargo, en las misiones Apolo, algo rompió esa serenidad en formas que los astronautas nunca pudieron explicar. Durante el viaje del Apolo 10, lo que debía ser un trayecto tranquilo se transformó en una experiencia desconcertante. ¿Es posible que incluso en el vacío más absoluto haya secretos que no podemos comprender del todo? Los astronautas de esta misión comenzaron a escuchar sonidos que no deberían estar ahí, describiéndolos como silbidos o una especie de música espacial. Este fenómeno, captado en sus intercomunicadores, los dejó perplejos. La NASA, buscando una explicación lógica, atribuyó estos ruidos a interferencias de los sistemas de radio, pero no todos quedaron convencidos. Años después, Al Worden, integrante de la misión Apolo 15, declaró con certeza que estos sonidos no provenían de las naves ni del sistema de comunicación. Según él, eran externos, originados en algún lugar más allá de la comprensión humana. Lo que hace a este evento aún más intrigante es cómo los astronautas describieron la experiencia. Uno de ellos habló de melodías que parecían llegar desde rincones lejanos del cosmos, un detalle que encendió la imaginación de quienes escucharon sus relatos. La posibilidad de que ondas electromagnéticas, convertidas en frecuencias audibles por el equipo a bordo, fueran responsables no explica completamente por qué parecían tan organizadas como si siguieran un ritmo. Y aunque la NASA intentó minimizar la importancia de este fenómeno, los registros de audio y los testimonios de los astronautas persisten como pruebas de un misterio que aún no se ha resuelto. ¿Qué tan vacío está el espacio realmente? ¿Podríamos estar captando señales de algo o alguien que habita en su inmensidad? Además de la incertidumbre, estas experiencias dejaron en los astronautas una sensación de fascinación y vulnerabilidad, porque el espacio, aunque dominado por la ciencia y la tecnología, sigue siendo un lugar lleno de incógnitas. Pero si los sonidos en el vacío son ya de por sí desconcertantes,
Imagina lo que sería ver algo que parece moverse con vida propia. Así le ocurrió al doctor Musgrave, un hombre que dedicó su vida a explorar lo inexplorado. El doctor Musgrave, considerado uno de los astronautas más distinguidos de la NASA, no era alguien fácil de impresionar. Con 6 títulos universitarios y 6 misiones espaciales en su carrera, este hombre vivió para analizar, observar y desentrañar los misterios del universo con una mente crítica. Sin embargo, incluso los más preparados no están exentos de presenciar algo que escapa a toda lógica. Durante una de sus misiones, Musgrave observó algo que lo dejó completamente perplejo. Desde la ventana del transbordador espacial, una figura blanca de aproximadamente 3 metros flotaba suavemente en el vacío del espacio. Al principio la describió como una aleta, una pieza que podría haberse desprendido de la nave. Pero lo que parecía una explicación sencilla pronto se volvió desconcertante. La figura no era estática, parecía moverse como si tuviera voluntad propia. Años después, en otra misión, el fenómeno se repitió, pero esta vez la forma era aún más extraña. Musgrave relató cómo la figura se había transformado, alargando su tamaño hasta medir entre 6 y 8 metros. El astronauta, en múltiples entrevistas posteriores, llegó a denominarla como una serpiente espacial, un término que él mismo utilizó para describir su apariencia y movimientos fluidos. La NASA, por supuesto, ofreció una explicación técnica. Posiblemente se trataba de una pieza perdida del cohete o la nave. Sin embargo, Musgrave nunca estuvo del todo convencido. El Dr. Musgrave era un científico, no alguien propenso a dejarse llevar por supersticiones. A pesar de eso, sus observaciones no se alineaban con ninguna teoría que pudiera aceptar sin cuestionar. ¿Era este un fenómeno natural que simplemente no entendemos aún, o se trataba de algo completamente ajeno a nuestras nociones terrenales? Este tipo de eventos no hacen más que recordarnos lo poco que realmente sabemos sobre el universo. El espacio es vasto, lleno de maravillas y enigmas que desafían la imaginación. Y mientras los movimientos de esa figura serpenteante continúan siendo un misterio, otros fenómenos en el cosmos parecen ser aún más desconcertantes. Porque si una imagen inesperada puede desatar asombro, ¿qué ocurre cuando el silencio del espacio se rompe con sonidos inexplicables? El vasto y silencioso espacio ha sido escenario de fenómenos que desafían nuestra comprensión. Si una figura serpenteante puede desconcertar a un astronauta experimentado, imagina la sorpresa de Yang Liwei, el primer astronauta chino, al escuchar sonidos inexplicables en el vacío cósmico. En 2003, durante la misión Shenzhou 5, Yang Liwei orbitaba la Tierra en completa soledad. En medio de la serenidad espacial, un sonido perturbador irrumpió, golpes que describió como un martillo de madera golpeando un cubo de hierro. Este ruido, que parecía provenir del exterior de la nave, lo llenó de inquietud. Miró por las ventanas buscando una fuente visible, pero no encontró nada que explicara el origen de aquellos golpes. Al regresar a la Tierra, Yang intentó recrear el sonido para que los expertos pudieran identificarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Este enigma ha generado diversas teorías, desde fenómenos estructurales de la nave hasta interpretaciones más especulativas. Sin embargo, hasta la fecha, el origen exacto de estos sonidos sigue siendo un misterio. Este incidente no es aislado. Otros astronautas han reportado experiencias auditivas inexplicables en el espacio, lo que sugiere que aún hay mucho por descubrir sobre las condiciones en el entorno espacial. La ciencia continúa investigando estos fenómenos, buscando respuestas que puedan arrojar luz sobre lo que realmente sucede más allá de nuestra atmósfera. Mientras reflexionamos sobre estos misterios auditivos, recordemos que el espacio también ha sido testigo de avistamientos visuales enigmáticos. Alan Bean, astronauta del Apolo 12, tuvo una experiencia que desafía la lógica. Durante su misión lunar, observó un objeto brillante que hasta hoy permanece sin explicación. Este avistamiento nos recuerda que tanto en el ámbito sonoro como en el visual, el cosmos guarda secretos que aún estamos lejos de comprender por completo. Así como los sonidos inexplicables dejaron perplejo a Yang Liwei, las visiones inesperadas en la superficie lunar nos invitan a cuestionar cuánto sabemos realmente sobre el universo que nos rodea. Un resplandor inesperado en el océano de las tormentas. Así como los sonidos en el vacío dejaron perplejo a Yang Liwei, las visiones inesperadas en la Luna también desafían nuestra comprensión. ¿Qué harías si mientras exploras un paisaje desolado, una luz brillante aparece donde no debería haber nada? Esta es la experiencia que vivió Alan Bean,
astronauta de la misión Apolo 12, mientras caminaba sobre la superficie lunar. Durante la exploración del Océano de las Tormentas, una vasta planicie de lava solidificada, Bean y su equipo tenían una misión científica clara: instalar instrumentos y recoger muestras. Pero mientras se dirigía hacia el cráter Surveyor 3, un destello inesperado captó su atención. A lo lejos, un objeto brillante resplandecía de manera inusual, rompiendo con el gris constante del paisaje lunar. Intrigado, Bean se acercó lo más que pudo, pero lo que encontró fue desconcertante. No era parte de su equipo, ni fragmentos de la misión anterior. Simplemente no había explicación lógica para lo que estaba viendo. Los informes oficiales de la NASA sugirieron posibles causas, desde efectos ópticos provocados por la luz solar hasta reflexiones en minerales raros como el feldespato lunar. Sin embargo, Bean no estaba convencido. Él describió el brillo como algo que parecía moverse ligeramente al cambiar su posición, como si tuviera una cualidad dinámica. A pesar de las conjeturas, las imágenes de aquel objeto nunca pudieron explicar completamente lo que el astronauta observó. Esta experiencia no solo desconcertó a Bean, sino que también planteó preguntas profundas. ¿Qué más podría esconder la Luna en sus sombras? ¿Podría haber fenómenos que aún no comprendemos plenamente? A lo largo de los años, los científicos han continuado estudiando las propiedades reflejantes de las rocas lunares, pero el misterio de aquel resplandor permanece sin resolver. A medida que los astronautas de la misión Apolo 12 continuaron su exploración, las preguntas quedaron suspendidas, al igual que muchas otras experiencias inexplicables en el espacio. Pero si un simple brillo en la Luna puede despertar tantas incógnitas, ¿qué sucede cuando algo completamente físico, visible y extraño aparece ante tus ojos? Esto es precisamente lo que enfrentaron los astronautas McDivitt y White durante la misión Géminis 4, un encuentro que los dejó marcados para siempre. Si un brillo en la Luna puede dejarte cuestionando la realidad, imagina mirar por la ventana de tu nave y ver algo que no debería estar allí. Durante la misión Géminis 4, los astronautas James McDivitt y Ed White vivieron una experiencia tan desconcertante que cambió su percepción del espacio para siempre. Era el año 1965, y McDivitt y White estaban en órbita realizando la primera caminata espacial de Estados Unidos. Mientras sobrevolaban la región de Hawái, un objeto inusual apareció en el horizonte. A simple vista tenía forma cilíndrica, medía entre 30 y 45 metros de largo y parecía girar lentamente mientras se tambaleaba en el vacío. La luz que reflejaba hacía que su presencia fuera imposible de ignorar. McDivitt, asombrado, intentó documentar el avistamiento. Tomó varias fotografías, pero los movimientos de la nave y el objeto hicieron que las imágenes resultaran borrosas. A pesar de ello, el relato de los astronautas fue contundente. Lo que vieron no correspondía a ningún satélite, pedazo de chatarra espacial, ni a tecnología terrestre conocida. El control en tierra recibió el informe de inmediato. Sin embargo, cuando la NASA investigó, cerró el caso sin una explicación definitiva. Algunas teorías sugerían que podría haber sido una parte del cohete que los llevó al espacio. Pero tanto McDivitt como White estaban convencidos de que aquel objeto volador no identificado no era un artefacto humano. En sus palabras, había algo completamente diferente en la forma en que se movía y brillaba. Esta experiencia generó una oleada de preguntas. ¿Qué tan seguros estamos de lo que hay en nuestra órbita? ¿Podrían estos encuentros ser una pista de algo más grande, algo que no hemos podido comprender aún? Los astronautas de Géminis 4 dejaron una huella indeleble en los relatos espaciales, pero ellos no serían los únicos en vivir algo así. El cosmos, siempre lleno de sorpresas, guardaba un fenómeno aún más extraño para Leroy Chiao, quien desde la Estación Espacial Internacional tuvo un encuentro que dejó perplejos a expertos y escépticos por igual. La figura que flotaba fuera de la Estación Espacial Internacional. Si los objetos misteriosos que rodean la Tierra pueden dejar sin palabras a los más entrenados, ¿qué podría causar un impacto mayor que observar algo directamente a través de tu ventana? Para Leroy Chiao, comandante de la Estación Espacial Internacional, esa fue una experiencia tan inquietante como fascinante. Lo que vio lo dejó con más preguntas que respuestas. En una de sus misiones, mientras flotaba en el interior de la estación y observaba la inmensidad del cosmos, algo inusual capturó su atención. No era un satélite ni escombros flotantes, sino una figura casi transparente, etérea,
que se movía con movimientos deliberados. Según el relato de Chao, este ser parecía tener tentáculos que se extendían como si estuviera explorando su entorno. Lo más extraño fue que parecía estar montado sobre un objeto en forma de V, adornado con una serie de luces brillantes que parpadeaban al ritmo de un patrón desconocido. Chao describió esta visión en diversas entrevistas posteriores a su retiro de la NASA. Aunque algunos intentaron desacreditarlo, alegando que pudo haber sido un efecto óptico o una alucinación causada por la presión psicológica del aislamiento en el espacio, su relato sigue siendo uno de los más intrigantes en la historia de los avistamientos espaciales. Además, Chao era un profesional altamente capacitado, con experiencia en múltiples vuelos y misiones, lo que hace difícil descartar su testimonio como un simple error perceptivo. La NASA, como de costumbre, optó por no comentar el evento oficialmente. No hay registros en los archivos públicos que respalden la observación de Chao, pero él nunca titubeó al compartir su experiencia. ¿Era un simple juego de luces o algo que desafía todo lo que entendemos sobre el universo? Sea lo que sea, Leroy Chao dejó claro que en el espacio hay fenómenos que aún no podemos explicar. Por otro lado, este no sería el único relato que involucraría seres o eventos más allá de nuestra comprensión. Mientras Chao observaba esta figura desde la Estación Espacial Internacional, en años anteriores otro astronauta, Edgar Mitchell, no solo vio cosas fuera de lo común, sino que llegó a asegurar que los altos mandos militares ocultaban secretos que podrían cambiar el destino de la humanidad. Edgar Mitchell y el mayor secreto del espacio. Mientras Leroy Chao observaba algo indescriptible desde la Estación Espacial Internacional, Edgar Mitchell, otro legendario astronauta, compartía una verdad que podría cambiarlo todo. No se trataba de una visión etérea o un fenómeno momentáneo, sino de algo mucho más tangible, un secreto cuidadosamente guardado durante décadas. Mitchell, reconocido por su heroica participación en la misión Apolo 14, no se limitó a cumplir con sus deberes en el espacio. Su curiosidad lo llevó a investigar más allá de lo evidente. Creció cerca del campo de pruebas White Sands en Nuevo México, un lugar conocido por los avistamientos de objetos extraños. Desde su infancia, Mitchell había sido testigo de luces inusuales en el cielo, pero lo que descubrió como astronauta fue mucho más profundo. En entrevistas posteriores, Mitchell afirmó con firmeza que altos mandos militares habían tenido contacto con tecnología extraterrestre. Según él, estos encuentros no eran meras anécdotas, sino eventos cuidadosamente documentados y ocultos al público. Uno de los aspectos más impactantes de sus declaraciones fue la supuesta intervención de entidades desconocidas para evitar la autodestrucción de la humanidad. Mitchell aseguró que estos seres manipularon sistemas de armas nucleares en momentos críticos, desactivándolos y enviando un mensaje claro: proteger a la Tierra de su propia naturaleza destructiva. Aunque estas afirmaciones generaron escepticismo, Mitchell no fue el único en abordar estos temas. Durante su vida defendió la importancia de abrir un diálogo sobre la existencia de vida extraterrestre y sus posibles interacciones con la humanidad. Nunca se retractó de sus palabras, convencido de que los secretos más profundos del espacio estaban resguardados bajo capas de confidencialidad militar. Por otro lado, estas revelaciones nos llevan a reflexionar sobre el impacto que tendría en la humanidad aceptar que no estamos solos. ¿Qué haríamos si esos secretos fueran revelados de manera oficial? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo? Mientras Edgar Mitchell buscaba respuestas en los archivos clasificados, otro astronauta, Chris Hadfield, adoptaba un enfoque completamente diferente. Desde su perspectiva como comandante de la Estación Espacial Internacional, Hadfield veía los avistamientos inexplicables con una mezcla de escepticismo y fascinación, demostrando que incluso en el espacio, la curiosidad nunca se detiene. El escepticismo fascinante de Chris Hadfield. Mientras Edgar Mitchell profundizaba en los secretos mejor guardados sobre tecnología extraterrestre, Chris Hadfield, otro renombrado astronauta, ofrecía una visión distinta, aunque no menos intrigante. Su enfoque reflejaba la mirada de un hombre cuya vida estuvo dedicada a explorar lo desconocido, pero con una cautela que no restaba interés a sus experiencias. Hadfield, comandante de la Estación Espacial Internacional y antiguo piloto de combate, acumuló incontables horas observando el cielo desde perspectivas únicas. A lo largo de sus misiones vio cosas que no lograba entender del todo. Luces que parecían moverse de manera extraña,
sombras que desafiaban la lógica y fenómenos que no podían explicarse con facilidad. Sin embargo, su respuesta no fue la de alguien que inmediatamente pensara en objetos voladores no identificados o seres de otro mundo. Con una calma característica, Hadfield insistía en que estas visiones no eran necesariamente prueba de vida extraterrestre. En sus propias palabras, es prematuro, por no decir tonto, asumir que lo desconocido es inmediatamente extraterrestre. Para Hadfield, los fenómenos inexplicables eran un recordatorio de lo mucho que aún debemos aprender sobre nuestro universo y sus comportamientos naturales. Sin embargo, no descartaba completamente la posibilidad de que hubiera vida en otros planetas. Para él era más una cuestión de tiempo y tecnología, antes de que pudiéramos probarlo de manera definitiva. Este enfoque no restó emoción a sus relatos, sino que los enriqueció con una perspectiva analítica. Las luces que describió en varias ocasiones, como cuando orbitaba la Tierra, encendieron discusiones sobre qué podrían ser: satélites, restos de cohetes o incluso ilusiones ópticas provocadas por el reflejo del Sol en la atmósfera. Pero ¿y si hubiera algo más? Hadfield siempre dejó esa posibilidad abierta, una ventana a la imaginación que cautivaba tanto a escépticos como a soñadores. Sin embargo, Hadfield también sabía que el espacio guarda sorpresas que no siempre podemos explicar. Mientras él observaba las estrellas con una mezcla de admiración y prudencia, otros, como Alan Bean y McDivitt, aseguraron haber visto fenómenos más concretos, objetos con formas y comportamientos que la ciencia aún no puede comprender del todo. Esto deja una pregunta flotando. ¿Es posible que Hadfield, con su escepticismo, también haya sido testigo de algo que prefirió no compartir? Esta duda se conecta con los relatos de astronautas como Leroy Chao y su encuentro con figuras etéreas, lo que nos lleva a reflexionar sobre lo subjetiva que puede ser la percepción en el espacio. Cada astronauta tiene su propia manera de interpretar lo que ven, pero todos coinciden en algo: el universo tiene más secretos de los que podríamos imaginar. Y aunque Hadfield mantuvo los pies en la Tierra, otros, como el propio Mitchell, dedicaron su vida a explorar lo que se esconde entre las sombras estelares. El espacio y sus misterios más oscuros, según Alan Bean. A medida que la experiencia de Chris Hadfield nos invita a reflexionar sobre las posibilidades del cosmos, Alan Bean, astronauta de la misión Apolo 12, aporta una perspectiva aún más intrigante. Bean, el cuarto hombre en caminar sobre la superficie lunar, vivió un momento que desafiaba las explicaciones más racionales. Durante su exploración en el océano de las tormentas, un terreno caracterizado por su inmensidad desolada y su gris monótono, algo fuera de lo común capturó su atención. Mientras instalaba equipos científicos cerca del cráter Surveyor 3, Bean vio un objeto brillante que no encajaba en el paisaje lunar. Este destello, aparentemente móvil y con un brillo peculiar, rompía con la homogeneidad del terreno. Intrigado, se acercó todo lo posible, pero no encontró evidencia que pudiera explicar lo que había observado. Los científicos de la NASA propusieron varias teorías para entender lo sucedido. Algunos sugirieron que podría haber sido una acumulación de feldespato, un mineral reflectante raro en la superficie lunar. Otros consideraron que tal vez se trataba de un efecto óptico causado por el reflejo de la luz solar en el ángulo exacto. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron del todo a Bean, quien describió el objeto como algo que parecía tener una cualidad casi dinámica, cambiando sutilmente con cada movimiento de su perspectiva. Las imágenes capturadas durante la misión tampoco ofrecieron una respuesta concluyente. Aunque la ciencia intentó racionalizar el evento, el objeto quedó en el misterio, un testimonio más de lo poco que realmente sabemos sobre el universo y sus fenómenos. Para Bean, este fue un recordatorio de que incluso con toda la tecnología disponible, el cosmos guarda secretos que pueden escapar incluso a los observadores más meticulosos. Pero lo que más impacta es cómo estas experiencias individuales se suman a una narrativa más amplia, una que conecta los relatos de luces inexplicables, sonidos misteriosos y encuentros desconcertantes. Cada astronauta parece aportar una pieza a un rompecabezas que aún no logramos ensamblar por completo. Y así como Bean quedó marcado por esa visión en la Luna, otros astronautas como Mitchell, Hadfield y McDivitt también compartieron historias que desafían nuestras nociones de lo posible. Porque el espacio, con toda su inmensidad y silencio, no solo nos invita a explorar, sino también a aceptar que aún queda mucho por aprender. ¿Qué otras sorpresas nos esperan más allá de las estrellas? ¿Cómo enfrentar un mundo donde la vida es imposible?
La imaginación humana siempre ha buscado paisajes exóticos más allá de la Tierra, pero Venus es más que un misterio. Es un verdadero infierno. Hace décadas los soviéticos se atrevieron a mirar de cerca un mundo donde todo parecía diseñado para destruir cualquier intento de exploración. Con temperaturas que alcanzan los 900 grados, capaces de fundir hasta el plomo, y una presión atmosférica que aplastaría a cualquier organismo terrestre, Venus es el desafío definitivo. Por si fuera poco, sus nubes no transportan agua, sino ácido sulfúrico, una amenaza constante para cualquier nave que intente acercarse. Pero, ¿por qué arriesgarse? Tal vez sea la necesidad inherente del ser humano de descubrir lo desconocido. Los soviéticos lo entendieron y decidieron desafiar lo imposible. Mientras la NASA miraba hacia la Luna, la Unión Soviética, con una ambición desbordante, apuntó sus esfuerzos hacia Venus, un planeta que parecía reservado para los mitos y leyendas. En este entorno hostil, cada pequeño logro fue una batalla ganada contra la naturaleza misma. La aventura comenzó con dudas y fracasos, pero también con un coraje inquebrantable. Al explorar un mundo donde todo grita peligro, la Unión Soviética demostró que la ciencia es una forma de vencer las barreras del miedo. Esta historia nos muestra que incluso en los lugares más inhóspitos puede haber respuestas que transformen nuestra comprensión del universo. Pero esta es solo la antesala de algo más grande. Fue en la década de los 60 cuando el programa Venera marcó su primer gran hito. En una época en la que la carrera espacial estaba dominada por Estados Unidos y sus logros en la Luna, los soviéticos hicieron algo que nadie esperaba: aterrizar en Venus. Este no era un logro menor, era el comienzo de una nueva era. Venera 4, lanzada en 1967, fue la primera nave en sobrevivir lo suficiente como para enviar datos desde la atmósfera de este planeta infernal. ¿Qué encontraron? La confirmación de un entorno donde el oxígeno y el agua no existen. Un lugar gobernado por dióxido de carbono y fuerzas gravitatorias aplastantes. Cada transmisión desde Venus era un vistazo a un mundo que parecía desafiar las leyes de la vida tal como la conocemos. Pero no todo salió como esperaban. Las primeras misiones se enfrentaron a fallos y limitaciones tecnológicas, hasta que Venera 4 logró lo que parecía imposible: permanecer activa durante 90 minutos en un ambiente que destruiría cualquier otra máquina. A pesar de los logros, quedaban preguntas en el aire. ¿Qué más escondía Venus? Las misiones Venera continuaron mejorando, desafiando constantemente los límites tecnológicos. Mientras tanto, la humanidad, desde sus televisores, veía cómo cada pequeño paso hacia lo desconocido abría un universo de posibilidades. Y así, la carrera espacial avanzaba, enfrentando nuevos retos que parecían imposibles de superar, porque después de todo, si Venus era el infierno, ¿qué podía venir después? Imágenes que nunca debieron ser vistas. Durante las misiones Venera, los soviéticos capturaron algo que los dejó sin aliento. Imágenes claras y precisas de la superficie de Venus, un mundo que parecía sacado de una pesadilla. Rocas quemadas, paisajes desolados y un cielo opaco dominado por gases tóxicos formaban parte del aterrador panorama. Pero sorprendentemente, estas imágenes no llegaron al público. Por razones que aún hoy se discuten, las fotografías fueron mantenidas en absoluto secreto. ¿Por qué ocultarlas? Algunos creen que era una cuestión de estrategia. Mostrar al mundo estos avances tecnológicos podría haber expuesto los verdaderos alcances del programa espacial soviético en plena Guerra Fría. Sin embargo, años más tarde, un astronauta soviético filtró estas imágenes, revelando un fragmento de verdad que había sido celosamente guardado. Los detalles de estas fotografías eran tan impactantes que cambiaron la forma en que comprendemos los planetas cercanos. Las imágenes mostraban que Venus no era solo un infierno caluroso. Era un lugar donde las leyes de la naturaleza operaban de formas completamente diferentes. Los soviéticos no solo fotografiaron la superficie, sino que recopilaron datos sobre la composición química del suelo y los gases presentes en el aire. Aunque la NASA había evitado explorar Venus debido a su hostilidad, los soviéticos demostraron que hasta los lugares más imposibles podían ser conquistados, aunque fuera brevemente. Este episodio dejó preguntas flotando en el aire. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultando los soviéticos? Más allá de las fotografías, se rumorea que hubo más descubrimientos que nunca se hicieron públicos. A medida que estas imágenes comenzaron a circular, una cosa quedó clara: el universo esconde mucho más de lo que podemos imaginar.
Y aunque estas imágenes de Venus asombraron al mundo, algo aún más ambicioso estaba por venir. Marte, el hermano enigmático de la Tierra. Los sueños de conquistar Venus no fueron suficientes. El siguiente gran objetivo de los soviéticos era Marte, un planeta que siempre ha capturado la imaginación humana por su semejanza con la Tierra. Sin embargo, conquistar Marte no sería fácil. Las misiones Mars 2 y Mars 3 marcaron el inicio de esta nueva aventura, pero también trajeron consigo un sinnúmero de desafíos. A pesar de las dificultades, Mars 3 logró un hito histórico: convertirse en la primera nave en aterrizar de manera controlada en la superficie marciana. La hazaña no estuvo exenta de complicaciones. Aunque Mars 3 transmitió datos a la Tierra, su señal se perdió después de apenas 15 segundos. ¿Qué fue lo que falló? Las teorías abundan, desde problemas técnicos hasta una tormenta de polvo que pudo haber envuelto a la sonda. Sin embargo, ese breve momento de transmisión fue suficiente para demostrar que el espíritu humano es capaz de enfrentarse incluso a lo desconocido. Además de la sonda, los soviéticos introdujeron una pieza de tecnología revolucionaria, el rover Probe-M, diseñado para moverse por la superficie marciana y realizar observaciones científicas. Aunque este pequeño explorador no tuvo la oportunidad de demostrar todo su potencial, representó un paso audaz hacia el futuro de la exploración espacial. Equipado con sensores y conectado por un cable a la nave, el rover fue un testimonio del ingenio humano. Pero no fue solo la tecnología lo que llamó la atención del mundo. Las misiones a Marte estaban motivadas por un anhelo más profundo: buscar señales de vida extraterrestre. ¿Podría Marte, en su paisaje rojo y desolado, albergar secretos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo? Este fue el inicio de una obsesión científica que continuaría durante décadas. El siguiente paso en esta historia nos lleva a un descubrimiento que marcó un antes y un después en la exploración marciana. Porque, a veces, lo que encontramos no solo responde preguntas, sino que despierta nuevas incógnitas. El enigma de la Mars 3, una transmisión que dejó más preguntas que respuestas. La exploración de Marte ha sido una odisea llena de desafíos y misterios. Tras el breve éxito de la Mars 3, que logró transmitir datos durante apenas 15 segundos antes de perder contacto, surgieron innumerables interrogantes. ¿Qué pudo haber causado esta abrupta interrupción? Las teorías varían desde fallos técnicos hasta fenómenos naturales como tormentas de polvo, e incluso especulaciones más audaces que sugieren la posible intervención de fuerzas desconocidas. La Mars 3, lanzada por la Unión Soviética en 1971, representaba un avance monumental en la carrera espacial. Fue la primera nave en realizar un aterrizaje controlado en Marte, un logro que, aunque efímero, demostró la capacidad humana para alcanzar y tocar otros mundos. Sin embargo, la misión se vio truncada cuando, tras su descenso, la sonda dejó de enviar señales, sumiendo a científicos y entusiastas en un mar de dudas. Investigaciones posteriores han intentado desentrañar el misterio. Algunos expertos señalan que una intensa tormenta de polvo marciana, que envolvía al planeta en ese momento, pudo haber afectado los sistemas de la sonda, obstruyendo sus mecanismos o bloqueando sus paneles solares, lo que habría llevado a una falla energética. Otros sugieren que las condiciones extremas de temperatura y radiación en la superficie marciana podrían haber dañado los delicados componentes electrónicos de la Mars 3. Más allá de las explicaciones técnicas, la pérdida de contacto con la Mars 3 ha alimentado especulaciones sobre la posible existencia de fenómenos aún no comprendidos en Marte. Aunque no hay evidencia que respalde estas teorías, su persistencia refleja el profundo deseo humano de encontrar respuestas a lo desconocido. Décadas después, en 2013, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA identificó lo que parecen ser los restos de la Mars 3 en la superficie marciana, incluyendo su paracaídas y módulo de aterrizaje. Este hallazgo no solo confirmó el lugar de descanso final de la sonda, sino que también ofreció una oportunidad para estudiar las condiciones que podrían haber llevado a su fallo. Sin embargo, el enigma de su silenciamiento inmediato persiste, recordándonos lo impredecible y desafiante que es la exploración espacial. La historia de la Mars 3 es un testimonio de la perseverancia y el ingenio humanos frente a lo desconocido. Cada misión, exitosa o no, nos acerca un paso más a comprender los misterios del cosmos. Y aunque la Mars 3 no pudo cumplir plenamente su misión, allanó el camino para futuras exploraciones y nos enseñó valiosas lecciones sobre la resiliencia y la adaptación en la búsqueda del conocimiento. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre los desafíos inherentes a la exploración de mundos lejanos
y cómo cada intento, independientemente de su resultado, enriquece nuestra comprensión del universo. A medida que continuamos nuestra travesía cósmica, cada misión nos prepara para enfrentar lo inesperado y nos inspira a seguir adelante, siempre en busca de respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. El primer explorador robótico que intentó conquistar Marte. Tras el misterioso silencio de la Mars 3, la misión escondía un avance tecnológico que asombró al mundo. El rover Probe-M, un dispositivo diseñado para explorar la superficie marciana. Aunque este pequeño explorador solo logró operar unos breves instantes, representó un salto significativo en la innovación científica. Equipado con sensores especializados y conectado a la sonda principal por un cable de aproximadamente 15 metros, el Probe-M fue el precursor de los actuales rovers que han revolucionado nuestra comprensión del cosmos. El diseño del Probe-M era tan ingenioso como modesto. Con un peso aproximado de 5 kilogramos, se desplazaba sobre la superficie de Marte utilizando un sistema de esquís, un método que le permitía sortear obstáculos como rocas y zanjas. Cada uno de sus movimientos era meticulosamente calculado, deteniéndose cada 1,5 metros para recopilar datos y medir la resistencia del terreno. Sin embargo, su autonomía se limitaba al alcance del cable que lo conectaba a la Mars 3, lo que restringía sus operaciones. El breve tiempo que tuvo para operar no fue suficiente para cumplir con sus objetivos científicos. A pesar de esto, la existencia del Probe-M marcó el inicio de una nueva era en la exploración planetaria. Fue un recordatorio de cómo la creatividad humana podía superar barreras tecnológicas y ofrecer soluciones prácticas para desafíos desconocidos. Aunque los soviéticos mantuvieron en secreto su desarrollo durante más de 20 años, su revelación en los años 90 destacó como uno de los avances más audaces en la carrera espacial. Lo más impresionante de este pequeño explorador no era solo su diseño, sino lo que representaba, un sueño tangible de recorrer y estudiar un planeta que hasta ese momento había sido inaccesible. Cada parte del Probe-M, desde sus esquís hasta sus sensores, era un testimonio del ingenio soviético, una manifestación de su ambición por entender lo que hay más allá de nuestro mundo. Sin embargo, el final abrupto de la Mars 3 nos recuerda la fragilidad de estos esfuerzos y los riesgos inherentes a la exploración de mundos desconocidos. Cada fallo no solo trae frustración, sino también valiosas lecciones que inspiran futuras misiones. De hecho, el legado del Probe-M sirvió como base para el diseño de rovers más sofisticados, como los enviados décadas después por otras agencias espaciales. Y así, el destino del Probe-M se entrelaza con la historia de los pioneros de la exploración. Mientras miramos hacia el futuro, surgen nuevas preguntas. Si Marte, con sus tormentas y terrenos inhóspitos, sigue siendo un desafío, ¿qué nos dirán los secretos aún no revelados de planetas más distantes como Venus? Al reflexionar sobre estas innovaciones, queda claro que cada paso nos lleva hacia nuevas fronteras, siempre con el deseo de desentrañar los misterios que el universo guarda. ¿Y si Marte no estaba tan vacío como creíamos? El Probe-M dejó un legado de ambición y posibilidades, pero también abrió una puerta a preguntas inquietantes. Aunque los soviéticos nunca confirmaron lo que realmente sucedió con la Mars 3, las teorías sobre su misteriosa pérdida de contacto no tardaron en multiplicarse. Las tormentas de polvo marcianas son la explicación más aceptada, pero algunos se preguntan si quizás hubo algo más. ¿Qué pasó en esos 15 segundos de transmisión antes de que todo quedara en silencio? Un detalle que alimenta la especulación es lo último que captaron las cámaras de la Mars 3, un fondo gris uniforme sin rasgos distintivos. Aunque parecía indicar la presencia de una tormenta de polvo, algunos expertos argumentaron que esta imagen podría ser evidencia de un fenómeno más extraño. Marte, con su atmósfera enrarecida y paisajes desolados, es un lugar donde todo es posible. ¿Podría algo, tal vez desconocido para nosotros, haber interferido con la sonda? Además, los datos recopilados por las misiones soviéticas sugieren que las tormentas marcianas no solo cubren grandes extensiones del planeta, sino que también alcanzan alturas increíbles, creando un velo que puede oscurecer completamente la superficie. Estas tormentas no son simples movimientos de polvo, son fenómenos extremos que moldean el paisaje marciano, dejando cicatrices visibles desde el espacio. Sin embargo, la imagen capturada por la Mars 3 carecía de la densidad visual que se esperaría de una tormenta de esta magnitud. Años después, cuando el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA
identificó lo que parecían ser los restos de la Mars 3. La comunidad científica tuvo una nueva oportunidad de analizar los eventos de 1971. Las imágenes del paracaídas, aún intacto, y del módulo de aterrizaje despertaron el interés de investigadores de todo el mundo. ¿Cómo había sobrevivido ese paracaídas en un ambiente tan hostil? ¿Podría esto ser una pista de que el entorno marciano es aún más extraño de lo que imaginamos? La exploración espacial siempre ha estado rodeada de enigmas, y Marte parece ser el epicentro de muchos de ellos. Cada paso en su superficie nos acerca a una comprensión más profunda de nuestro lugar en el cosmos, pero también nos deja con nuevas preguntas. Porque si el Probe-M y la Mars 3 nos enseñaron algo, es que el universo rara vez ofrece respuestas fáciles. Ahora con Marte como telón de fondo, surge una nueva inquietud. Si los fenómenos de este planeta ya son desconcertantes, ¿qué podemos esperar de otros mundos más lejanos y menos explorados? La curiosidad nos impulsa a mirar más allá, hacia planetas como Venus, cuyas misiones también dejaron secretos enterrados esperando ser descubiertos. Los secretos enterrados de la superficie marciana, las imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter, no solo revelaron los restos de la Mars 3, sino que plantearon nuevas interrogantes. Entre los restos, el paracaídas, un módulo metálico y otras piezas esparcidas, se encontraban en un área donde las tormentas de polvo deberían haberlos enterrado completamente tras décadas de furia marciana. Sin embargo, algunos fragmentos permanecían asombrosamente visibles. ¿Cómo resistieron intactos en un entorno tan implacable? Esta pregunta llevó a científicos de todo el mundo a teorizar sobre la interacción entre los materiales humanos y las condiciones extremas del planeta rojo. Los datos del Mars Reconnaissance Orbiter también revelaron una característica intrigante cerca del lugar de impacto. Una zona oscura de forma irregular, diferente al terreno circundante. Mientras algunos sugerían que podría ser una sombra creada por la topografía marciana, otros plantearon que esta anomalía podría estar relacionada con el impacto de la Mars 3. Este descubrimiento dejó entrever lo poco que sabemos sobre cómo las misiones humanas afectan la superficie marciana. A lo largo de los años, estas imágenes han sido objeto de análisis exhaustivos, pero las respuestas siguen siendo elusivas. Marte, con su atmósfera tenue y su terreno áspero, continúa siendo un desafío incluso para las tecnologías más avanzadas. Sin embargo, estos restos se han convertido en un símbolo de la perseverancia humana y de nuestra capacidad para soñar con lo imposible. La Mars 3, aunque breve en su misión, sigue hablando a través de los fragmentos que dejó atrás. Esta conexión con el pasado no solo nos invita a reflexionar sobre las dificultades de la exploración espacial, sino también sobre su impacto a largo plazo. Las piezas de la Mars 3 no son solo restos de una nave, son testigos mudos de un capítulo pionero en la historia humana. Mientras los avances tecnológicos nos llevan más lejos, nunca debemos olvidar las lecciones aprendidas en estos primeros pasos hacia lo desconocido. Y así, mientras las tormentas de polvo continúan moldeando el paisaje marciano, surgen nuevas misiones y objetivos. Marte sigue siendo un terreno de desafíos, pero ¿qué pasa con planetas aún más hostiles como Venus? Este mundo, con su atmósfera infernal, podría albergar aún más secretos que esperan ser revelados. La aventura apenas comienza. Venus, el planeta que desafía toda lógica. Si Marte era un desafío, Venus representaba una amenaza mucho mayor. A pesar de su proximidad con la Tierra, este planeta parece diseñado para destruir cualquier intento de exploración. Los soviéticos, sin embargo, aceptaron el reto y lograron enviar múltiples sondas de la serie Venera a un mundo donde las temperaturas superan los 900 grados y la presión atmosférica es equivalente a la de sumergirse en el océano a 900 metros de profundidad. Lo que hace a Venus tan aterrador no es solo su calor abrasador o la presencia de nubes de ácido sulfúrico, sino también su capacidad para retener el calor de manera continua, debido a su atmósfera densamente cargada de dióxido de carbono. Este fenómeno, conocido como efecto invernadero, convierte a Venus en un horno perpetuo. Incluso la luz solar que alcanza su superficie es incapaz de disipar el calor acumulado. Sin embargo, los soviéticos lograron lo impensable al enviar Venera 7, la primera sonda en transmitir datos desde la superficie de este infierno cósmico. El aterrizaje de Venera 7, en 1970, fue un momento histórico, aunque breve. La sonda, diseñada para soportar las condiciones extremas de Venus, envió información durante 23 minutos antes de sucumbir a la presión y el calor.
Pero esos minutos fueron suficientes para confirmar que este planeta es mucho más hostil de lo que se imaginaba. Cada descubrimiento planteaba más preguntas. ¿Por qué Venus es tan diferente de la Tierra a pesar de su tamaño y composición similares? ¿Qué secretos guarda bajo su atmósfera espesa y opaca? Con cada nueva misión, los soviéticos perfeccionaron su tecnología. Venera 9 y Venera 10, lanzadas en 1975, capturaron las primeras imágenes de la superficie, mostrando un terreno rocoso, quebrado y completamente ajeno a cualquier paisaje terrestre. Estas imágenes, junto con los datos recopilados, revelaron un mundo inhóspito pero profundamente intrigante. Mientras el legado de las misiones soviéticas a Venus sigue vivo, otro descubrimiento asombroso estaba por surgir, esta vez relacionado con la posibilidad de vida en lugares inesperados. Marte y Venus abrieron puertas a lo desconocido, pero ¿qué pasará cuando comencemos a mirar más allá? La exploración espacial sigue ofreciendo promesas y enigmas en igual medida. Las primeras imágenes de un infierno. Cuando las sondas Venera 9 y Venera 10 descendieron sobre la superficie de Venus en 1975, la humanidad obtuvo las primeras imágenes directas de un mundo que parecía sacado de una pesadilla. Por primera vez, las cámaras captaron un paisaje desolado, formado por rocas agrietadas, un suelo abrasivo y una atmósfera tan densa que el horizonte se difuminaba en un velo opaco. Estas imágenes, transmitidas desde un entorno donde todo conspira para destruir, fueron un logro impresionante para la tecnología soviética de la época. Las misiones no se limitaron a las imágenes. Los instrumentos a bordo también recopilaron datos cruciales sobre la composición de la superficie, revelando que el suelo estaba formado por basalto y otras rocas volcánicas, mientras que la atmósfera era una mezcla letal de dióxido de carbono y ácido sulfúrico. A pesar de las condiciones extremas, las sondas lograron sobrevivir más tiempo de lo esperado. Venera 9 transmitió durante 53 minutos y Venera 10 lo hizo por más de una hora. Este tiempo fue suficiente para pintar un cuadro detallado de uno de los lugares más inhóspitos del sistema solar. El logro de estas sondas fue mucho más que técnico. Fue un triunfo sobre las limitaciones humanas. A través de sus ojos electrónicos se demostró que incluso un planeta como Venus, con una presión atmosférica 90 veces mayor que la de la Tierra, podía ser alcanzado por la ingeniería humana. Sin embargo, estas imágenes plantearon nuevas incógnitas. ¿Qué procesos geológicos modelaron ese terreno áspero y fracturado? ¿Qué más podría estar oculto bajo las capas de nubes impenetrables? El éxito de Venera 9 y Venera 10 motivó nuevas misiones, cada vez más ambiciosas. Pero a medida que los soviéticos seguían desentrañando los misterios de Venus, surgía un nuevo desafío: la búsqueda de indicios de vida, no solo en Venus, sino también en Marte y más allá. Porque aunque parecía imposible, las evidencias recopiladas comenzaban a apuntar a algo mucho más intrigante. ¿Y si Venus ocultaba más de lo que imaginábamos? Mientras las misiones Venera 9 y Venera 10 desentrañaban los misterios de la superficie de Venus, los científicos comenzaron a sospechar que este planeta podía albergar secretos aún más profundos. Entre los hallazgos más intrigantes se encontraban las detecciones de posibles moléculas orgánicas en la atmósfera superior del planeta. Este descubrimiento, obtenido a través de espectrómetros avanzados, abrió un abanico de preguntas. ¿Podría la vida existir en condiciones tan extremas? ¿Es posible que algo sobreviva en las capas altas de la atmósfera, lejos del calor y la presión infernales de la superficie? Aunque la idea parecía descabellada, estudios posteriores fortalecieron esta hipótesis. Las capas superiores de la atmósfera de Venus tienen temperaturas y presiones mucho más similares a las de la Tierra, lo que sugiere un ambiente donde podrían existir microorganismos capaces de adaptarse a la presencia de ácido sulfúrico. Los soviéticos, fascinados por esta posibilidad, redoblaron esfuerzos en sus misiones. En 1982, la misión Venera 13 realizó uno de los descubrimientos más importantes al captar rastros químicos que podrían estar asociados a moléculas precursoras de la vida. El análisis de las imágenes y datos enviados por Venera 13 reveló no solo un terreno aún más diverso que en misiones anteriores, sino también patrones químicos en el aire y el suelo que desconcertaron a los científicos. A pesar de que estas condiciones no eran suficientes para confirmar la existencia de vida, ofrecían un panorama completamente nuevo sobre la dinámica de este planeta. Venus, tan parecido a la Tierra en tamaño y composición,
seguía siendo un espejo oscuro y peligroso de lo que nuestro mundo podría haber sido en otras circunstancias. Sin embargo, este interés por la vida no se limitaba a Venus. La atención también se enfocaba en Marte, donde los esfuerzos científicos intentaban descubrir si alguna vez albergó agua líquida en su superficie. Los soviéticos sabían que Marte podía esconder un capítulo clave en la búsqueda de vida, y estaban decididos a explorar ese misterio con más profundidad. ¿Pero serían los esfuerzos en Marte tan reveladores como los primeros indicios en Venus? La misión apenas comenzaba. El día en que Marte habló, mientras los descubrimientos en Venus abrían nuevas interrogantes, el planeta rojo seguía siendo un terreno fértil para la especulación científica. Marte había cautivado la imaginación de los soviéticos durante décadas, y las misiones Mars 2 y Mars 3 representaban una búsqueda constante por entender su naturaleza. Aunque las condiciones extremas de Marte son diferentes a las de Venus, su historia geológica parecía tener algo único: la posibilidad de haber albergado agua líquida en el pasado. En 1971, Mars 3 realizó un aterrizaje histórico, convirtiéndose en la primera nave en tocar la superficie de Marte de manera controlada. Sin embargo, la transmisión de datos se interrumpió después de solo 15 segundos, dejando al mundo con más preguntas que respuestas. Aunque breve, este contacto inicial marcó el inicio de una relación entre la humanidad y Marte que solo se ha profundizado con los años. Lo que hizo a Marte especialmente intrigante fueron las formaciones visibles desde el espacio: cañones inmensos, valles aparentemente tallados por el agua y depósitos de minerales que solo podrían haberse formado en presencia de agua líquida. Estas pistas llevaron a los soviéticos a especular que Marte no siempre fue el desierto árido que conocemos hoy. ¿Podría haber sido alguna vez un mundo cálido con ríos y océanos que podrían haber sustentado vida? El legado de la Mars 3, aunque truncado, fue retomado por misiones posteriores. Las observaciones orbitales revelaron patrones en el terreno que sugerían la presencia de antiguos lechos de ríos, mientras que las temperaturas extremadamente bajas y la atmósfera delgada indicaban que el agua, si aún existía, probablemente estaría atrapada en forma de hielo o bajo la superficie. Pero estas teorías solo intensificaron el deseo de explorar más profundamente. La búsqueda de agua en Marte no era solo un intento de comprender su historia, sino también de responder una pregunta mucho más fundamental: ¿podría este planeta haber albergado vida en el pasado? Con cada nuevo dato recopilado, los científicos soviéticos estaban un paso más cerca de desentrañar el misterio. Sin embargo, mientras Marte guardaba estos secretos bajo su polvo rojo, otro fenómeno más reciente y misterioso captaría la atención del mundo: algo observado desde el espacio en nuestra propia órbita. ¿Cómo se prepara un hombre para lo desconocido? Todo comienza con una pregunta que pocos se atreven a responder. ¿Qué harías si supieras que tu próxima misión te llevará a un lugar donde nadie ha estado antes, donde cualquier error podría significar el fin? En los años 60, la NASA se enfrentaba a este desafío monumental, y Neil Armstrong se convirtió en el nombre que cargaría con esa responsabilidad. Pero antes de que pudiera convertirse en el primer hombre en pisar la Luna, tenía que atravesar un entrenamiento tan extremo que desafiaría no solo su cuerpo, sino también su mente. Para Armstrong, los días parecían interminables. Cada mañana lo recibía con pruebas físicas extenuantes, diseñadas para replicar las condiciones en el espacio. Suspender su cuerpo en ángulos imposibles, caminar de lado en simuladores de microgravedad y enfrentar la presión de un entorno que no perdonaría el más mínimo error. Los instructores sabían que no se trataba solo de habilidades técnicas, sino de algo más profundo: preparar la mente para lo inesperado. Pero había algo que hacía este entrenamiento aún más complicado. Además del aspecto físico, Armstrong tuvo que adaptarse a una dieta estricta y casi experimental. Cada alimento estaba diseñado para resistir las condiciones extremas del espacio. Por si fuera poco, antes del despegue final, le sirvieron una comida que parecía salida de una contradicción. Un desayuno abundante, pero con bajo contenido en residuos. Bistec, huevos, tostadas y café fueron los últimos sabores familiares que probó antes de embarcarse en el viaje más importante de su vida.
Sin embargo, el aspecto más fascinante del entrenamiento no fue físico ni técnico, sino emocional. Los astronautas se sometieron a intensas simulaciones que los ponían frente a problemas inesperados. Una alarma falsa aquí, un mal funcionamiento allí. Cada situación estaba diseñada para provocarles dudas, ansiedad y estrés. Armstrong demostró ser un maestro en mantener la calma, un rasgo que más adelante salvaría la misión. Por otro lado, la NASA sabía que no bastaba con entrenar a los astronautas en un entorno controlado. Los llevó a terrenos que imitaban la superficie lunar, como los desiertos de Arizona y Nevada, donde se enfrentaron a las duras condiciones que encontrarían en la Luna. Cada roca, cada trinchera y cada cráter que exploraron en la Tierra fue un ensayo para lo que vendría. Armstrong perfeccionó su habilidad para identificar características geológicas, recolectar muestras y documentar cada detalle con una precisión casi obsesiva. Todo este esfuerzo culminó en un día que parecía una mezcla de emoción y tranquilidad engañosa. Armstrong y su equipo se despidieron de la Tierra con una serenidad que ocultaba lo que realmente sentían. La misión Apolo 11 había comenzado, y con ella, una serie de eventos que cambiarían la historia para siempre. Pero, ¿cómo se sentiría Neil Armstrong sabiendo que estaba a punto de pisar la Luna por primera vez? Esta pregunta quedaría en el aire mientras la cuenta regresiva continuaba. Y justo cuando pensábamos que lo más difícil había pasado, la verdadera prueba apenas comenzaba. Porque el viaje al espacio era solo el inicio. Cada decisión, cada maniobra, cada paso en el aire era crucial. ¿Qué desafíos se enfrentarían durante el aterrizaje? La respuesta nos lleva a la siguiente escena, donde la adrenalina, el ingenio y la valentía pondrían a prueba todo lo aprendido. El aterrizaje lunar más tenso de la historia. Nadie podía imaginar que los momentos más críticos de la misión, Apolo 11, no serían los años de preparación, ni el largo trayecto hacia la Luna, sino los últimos instantes antes del aterrizaje. A medida que el módulo lunar Eagle comenzaba su descenso, todo parecía ir según lo planeado. Pero en cuestión de minutos, la calma dio paso al caos. Una alarma inesperada comenzó a sonar, cortando el aire de tensión en la cabina. Era el código 1202, un mensaje frío y técnico que ninguno de los astronautas reconoció de inmediato. ¿Qué significaba? ¿Era una falla menor o algo capaz de abortar la misión? El control de la misión en Houston tenía apenas segundos para decidir. Neil Armstrong y Buzz Aldrin sabían que cada segundo contaba. Mientras Aldrin verificaba los sistemas, Armstrong mantuvo sus ojos fijos en los controles y en la pantalla del radar, que mostraba una superficie lunar que no se parecía en nada a lo que habían imaginado. No era el terreno plano que se esperaba, sino un paisaje accidentado, lleno de cráteres y pendientes traicioneras. Y como si la situación no fuera lo suficientemente complicada, el sistema de navegación había desviado al módulo más allá del punto de aterrizaje previsto. La alarma resultó ser una sobrecarga en la computadora de a bordo que no podía procesar todos los datos que recibía al mismo tiempo. Aunque técnicamente seguía funcionando, el riesgo de un error catastrófico estaba presente. Fue en ese momento cuando el controlador de vuelo Steve Bales, en Houston, tomó una decisión que pasaría a la historia: permitir que la misión continuara bajo estas condiciones, confiando en que Armstrong y Aldrin manejarían la situación. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por llegar. A medida que el Eagle descendía, Armstrong notó que el área de aterrizaje estaba directamente encima de un cráter gigantesco, más grande que un campo de fútbol. Si intentaban aterrizar allí, la inclinación del terreno haría imposible regresar a la órbita.
Con una serenidad impresionante, Armstrong desconectó el piloto automático y tomó control manual del módulo. Los próximos segundos definirían no solo la misión, sino también su legado. Con cada movimiento de los controles, Armstrong guiaba al Eagle hacia un área más segura. La superficie lunar aparecía más cerca con cada instante, mientras Aldrin anunciaba los datos críticos: velocidad, altitud, nivel de combustible. A pesar de las tensiones, la coordinación entre ambos astronautas era impecable. Cuando finalmente encontraron un lugar relativamente plano, quedaba menos de medio minuto de combustible para el descenso. La polvo lunar se levantó mientras las patas del módulo tocaban tierra, marcando el final de un aterrizaje que parecía imposible. A las 10:56 de la noche, hora de Houston, Armstrong pronunció las palabras que confirmaron el éxito. Houston, veis, tranquilidad aquí. El Águila ha aterrizado. En ese momento, millones de personas en la Tierra celebraron un logro que demostraba la capacidad del ser humano para superar incluso las circunstancias más adversas. Pero no había tiempo para celebrar demasiado. El aterrizaje era solo el inicio de la misión. Los astronautas aún tenían que completar una serie de tareas críticas en un ambiente completamente desconocido. La emoción del momento no les permitió descansar, a pesar de las instrucciones de hacerlo antes de salir del módulo. Ambos sabían que lo que venía sería aún más trascendental: convertirse en los primeros humanos en caminar sobre la Luna. La puerta del Eagle estaba a punto de abrirse, y con ello, el mundo entero sería testigo de un momento que marcaría a la humanidad para siempre. La frialdad del metal, el resplandor del polvo lunar bajo la luz del sol y el sonido del silencio absoluto serían el preludio de un pequeño paso que se convertiría en el salto más grande de nuestra historia. Un pequeño paso que sacudió al mundo entero. En ese instante, dos figuras humanas estaban a punto de cambiar para siempre la historia de nuestra especie. Dentro del Eagle, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se preparaban para abrir la escotilla y convertirse en los primeros en explorar un terreno desconocido. Sin embargo, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas, todo lo que rodeaba a ese momento debía ejecutarse con precisión quirúrgica. Un error, por más pequeño que fuera, podría convertir esta hazaña en una tragedia. Finalmente, el silencio dentro del módulo fue roto por el sonido de los mecanismos que abrían la escotilla lunar. Armstrong descendió lentamente por la escalera metálica. Su mirada estaba fija en el polvo plateado que se extendía bajo sus pies, una superficie que nadie había pisado jamás. Al colocar su pie en el suelo, pronunció palabras que quedarían grabadas para siempre. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Con estas simples frases, cada sacrificio, cada hora de entrenamiento y cada sueño de exploración se justificaron. La superficie lunar era exactamente como los científicos la habían descrito: polvorienta, llena de pequeños cráteres y con una tonalidad que parecía desafiar el negro absoluto del espacio. Pero para Armstrong y Aldrin no era solo un lugar geológico. Era un símbolo de lo que la humanidad podía lograr cuando se unía por un propósito común. Mientras Armstrong observaba el horizonte, Aldrin se unió a él, bajando con cuidado y asegurándose de que todo el equipo funcionara perfectamente. No había margen para improvisaciones. Cada acción estaba planificada al detalle. Ambos astronautas comenzaron de inmediato sus tareas. Armstrong desplegó un sismómetro lunar, un dispositivo diseñado para registrar la actividad sísmica de la Luna, mientras Aldrin colocaba una antena que permitiría transmitir datos a la Tierra. Uno de los momentos más simbólicos fue el izado de la bandera de los Estados Unidos.
Aunque la tarea parecía simple, la falta de atmósfera y la baja gravedad hicieron que instalarla fuera un reto mayor de lo previsto. Finalmente, lograron colocarla de manera que pareciera ondear, incluso en un lugar donde no había viento. Sin embargo, más allá de estos actos protocolarios, había algo profundamente humano en su comportamiento. Armstrong se tomó un momento para mirar hacia la Tierra. Desde allí, nuestro planeta no era más que un pequeño globo azul flotando en la inmensidad del espacio. La vista era tan sobrecogedora que por un momento olvidó la frialdad del traje espacial y el peso de su casco. Era un recordatorio de cuán frágil y único es nuestro hogar. Mientras tanto, Aldrin inspeccionaba el área cercana al módulo, recogiendo muestras de suelo y observando las características del terreno. Cada paso que daban era un descubrimiento, una validación de los años de preparación y estudio que los habían llevado hasta allí. Pero el tiempo era limitado, y la realidad de estar en un entorno hostil les recordó que no podían permitirse permanecer mucho tiempo fuera del módulo. Después de completar sus tareas, regresaron al Eagle para prepararse para el despegue. Pero mientras lo hacían, un problema inesperado surgió. Al ingresar al módulo, uno de sus trajes dañó el interruptor del motor de ascenso, un componente crítico para regresar al módulo de comando en órbita. Era un momento de máxima tensión, un pequeño desperfecto que podría dejarlos varados en la Luna. La solución a este nuevo desafío requeriría más que conocimientos técnicos. Sería un testimonio del ingenio humano. Con los corazones acelerados y el tiempo corriendo en su contra, buscaron una alternativa que asegurara su regreso. Esta era una prueba más de que incluso en los momentos de mayor triunfo, la adversidad podía aparecer de manera inesperada. El bolígrafo que salvó una misión. Neil Armstrong y Buzz Aldrin acababan de regresar al Eagle después de una histórica caminata lunar. Pero la euforia del momento se desvaneció rápidamente cuando descubrieron un problema que podría costarles la vida. El interruptor que activaba el motor de ascenso estaba dañado. Una pieza vital para el despegue había sido golpeada accidentalmente al ingresar al módulo con sus trajes espaciales. La gravedad de la situación era abrumadora. Sin ese interruptor, no habría forma de regresar al módulo de comando en órbita, donde Michael Collins los esperaba pacientemente. El interior del módulo lunar era pequeño y estaba diseñado para la eficiencia, no para la comodidad. Los astronautas, conscientes de que su tiempo era limitado, comenzaron a analizar cada objeto disponible en busca de una posible solución. En ese momento, Armstrong notó un simple bolígrafo que estaba entre sus herramientas. ¿Podría este instrumento cotidiano resolver un problema tan crítico? La respuesta no era obvia, pero la urgencia los impulsó a intentarlo. Con calma y precisión, Armstrong desmontó el bolígrafo y extrajo una pequeña pieza cilíndrica. La observó detenidamente, comparándola con el componente del interruptor que había fallado. Aunque no era una réplica exacta, la forma y el tamaño eran lo suficientemente similares como para intentarlo. Con manos firmes pero una mente en constante alerta, ajustó la pieza improvisada en el lugar del interruptor dañado. Aldrin, mientras tanto, revisaba los sistemas para asegurarse de que todo estuviera listo para la secuencia de encendido. La tensión dentro del módulo era palpable. Cada movimiento, cada ajuste, era una apuesta entre la vida y la muerte. Al completar la reparación, ambos sabían que no había margen para errores. Activar el motor con una pieza improvisada no solo requería precisión, sino también fe en que el sistema resistiría. Con un optimismo cauteloso, iniciaron la secuencia de encendido.
El tiempo pareció detenerse mientras el módulo permanecía en silencio. De repente, el motor de ascenso rugió, llenando el interior del Eagle con el sonido de la esperanza. La reparación había funcionado. Ambos astronautas se miraron, no con euforia, sino con una calma que solo podía venir de la profunda comprensión de que acababan de superar el mayor desafío de sus vidas. Este momento no era solo un triunfo técnico, sino también una prueba de la capacidad humana para improvisar y adaptarse bajo presión. Mientras el módulo lunar ascendía, dejando atrás la superficie de la Luna, Armstrong y Aldrin sabían que no podían permitirse celebrar todavía. El regreso al módulo de comando requería una maniobra precisa, y cualquier desajuste en la trayectoria podría dejarlos a la deriva en el espacio. Sin embargo, el éxito de su solución improvisada les dio la confianza necesaria para enfrentar este último obstáculo. Con cada segundo que pasaba, la distancia entre el Eagle y el módulo de comando se reducía. Finalmente, lograron acoplarse de manera perfecta, siendo recibidos por Michael Collins, cuyo alivio era evidente. Mientras transferían las muestras lunares y aseguraban todos los sistemas, el equipo completo comprendió que la misión había superado pruebas que no estaban en ningún manual de entrenamiento. A pesar de lo que habían logrado, el viaje aún no había terminado. De regreso a la Tierra, los esperaba un protocolo que nadie podía ignorar: una cuarentena estricta. La posibilidad de que hubieran traído algún tipo de contaminación lunar era algo que la NASA no estaba dispuesta a arriesgar. Este próximo capítulo, aunque menos técnico, sería igual de fascinante, porque incluso después de tocar suelo terrestre, los desafíos seguían aguardando. El regreso que nadie podía prever. Tras la exitosa maniobra de acoplamiento con el módulo de comando Columbia, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins estaban listos para regresar a la Tierra. Pero la misión aún estaba lejos de terminar. A más de 380.000 kilómetros de distancia del planeta, cada decisión seguía siendo crítica. Aunque habían superado desafíos casi imposibles, el reingreso a la atmósfera terrestre y el aterrizaje en el Océano Pacífico representaban un último obstáculo cargado de riesgos. La tensión era palpable, pero el equipo confiaba en los sistemas que los habían llevado hasta allí. El trayecto de regreso estuvo marcado por un silencio casi solemne. Desde las pequeñas ventanas del Columbia, los astronautas observaban cómo la Luna se convertía en un punto distante en el espacio. Era imposible no reflexionar sobre lo vivido. La superficie lunar había sido mucho más que polvo y rocas. Era un lugar que desafiaba su comprensión, un testimonio de lo que la humanidad podía lograr cuando se unía por un objetivo común. Cada muestra recolectada, cada registro tomado, era un legado que llevarían de vuelta para compartir con el mundo. Mientras tanto, en la Tierra, millones de personas esperaban con ansias noticias del reingreso. Los cálculos de trayectoria y la ejecución precisa de los sistemas eran esenciales para garantizar que el Columbia ingresara en el ángulo correcto. Cualquier desviación, incluso de unos pocos grados, podría significar la tragedia. La NASA, con su equipo de control en Houston, monitoreaba cada detalle con una atención implacable. Finalmente, el Columbia comenzó su descenso hacia la atmósfera terrestre. A medida que el módulo penetraba las capas superiores, la fricción con el aire generó un calor abrasador que envolvió la cápsula en un resplandor de llamas. Desde el interior, los astronautas podían sentir la vibración de la reentrada, pero sus entrenamientos previos les habían preparado para este momento. Todo estaba calculado. Los escudos térmicos soportarían el calor extremo, mientras que los paracaídas
se desplegarían en el momento exacto para garantizar un aterrizaje suave. El hallazgo oculto que nadie esperaba. Años después del regreso de Neil Armstrong a la Tierra, cuando su legado ya estaba consolidado como uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, un secreto sorprendente salió a la luz. En el año 2012, tras la muerte del astronauta, su viuda, Carol, hizo un descubrimiento que sacudió la narrativa que todos conocíamos. Entre los objetos personales de Armstrong, cuidadosamente almacenados en su hogar, apareció una bolsa llena de artefactos que, según las normativas, jamás debieron haber salido del entorno de la misión Apolo 11. El contenido de la bolsa era tan extraordinario como enigmático. Dentro había piezas fundamentales del módulo lunar Eagle, herramientas utilizadas durante el aterrizaje y el ascenso. Entre los objetos más destacados estaban una mira óptica que ayudó a Armstrong a maniobrar el módulo, una red de equipos y la icónica cámara de adquisición de datos que capturó las imágenes históricas del descenso. Pero lo que más intrigaba era por qué Armstrong decidió conservar estos objetos sin mencionar su existencia, incluso a los encargados de documentar su vida y su legado. La bolsa fue descubierta por casualidad, mientras Carol revisaba pertenencias personales en el armario de Neil. Al principio, los objetos parecían ser simples piezas sin contexto, pero al observarlos detenidamente, entendió que pertenecían a la misión Apolo 11. Intrigada, contactó a Alan Needle, curador del programa Apolo en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington, quien confirmó la autenticidad de los artefactos. Este hallazgo, según Needle, era como descubrir una cápsula del tiempo que guardaba un fragmento único de la exploración espacial. El legado de un hombre y los secretos que dejó atrás. El legado de Neil Armstrong siempre estuvo rodeado de admiración y respeto, pero el descubrimiento de la bolsa de artefactos lunares añadió un velo de misterio a su historia. ¿Qué significaba para él este tesoro escondido? Mientras el mundo reflexionaba sobre este enigma, una cosa era clara. Armstrong había sido más que un astronauta. Había sido un explorador en el sentido más puro. Alguien que no solo buscaba entender nuevos horizontes, sino también conservarlos de manera íntima y personal. La cámara de adquisición de datos, la mira óptica y la pequeña llave de emergencia que descansaban en su hogar eran ahora símbolos tangibles de un capítulo extraordinario en la historia de la humanidad. Más allá de su valor técnico, estos objetos representaban el coraje, la resiliencia y la capacidad de improvisar ante lo desconocido. Pero también evocaban un lado más humano, el deseo de recordar y aferrarse a los momentos que definieron su vida. Sin embargo, el misterio no se limitaba a la bolsa de artefactos. A lo largo de los años, Armstrong mantuvo un perfil reservado, evitando los reflectores y rechazando la idea de convertirse en un héroe mediático. Prefería hablar de la misión en términos de equipo y colaboración, recordando siempre que su éxito fue posible gracias a los esfuerzos de miles de personas que trabajaron tras bambalinas. Este carácter humilde y su reticencia a hablar de ciertos detalles personales fueron parte de lo que hizo que su figura resultara tan intrigante. El descubrimiento de los artefactos abrió nuevas discusiones sobre la exploración espacial y los elementos que los astronautas eligen llevar consigo o preservar. Pero Mepham, al mismo tiempo, planteó una reflexión más profunda. ¿Qué hace que ciertos momentos o objetos se vuelvan imprescindibles para la memoria de alguien? Para Armstrong, conservar esas piezas era quizás su forma de mantener viva la conexión con un lugar y un logro que no podía compararse con nada más.